Una niña de 4 años desaparece del hospital tras un tornado devastador. 2 hombres con documentos falsificados se hacen pasar por médicos y se la llevan a plena luz del día. ¿Por qué pidieron específicamente a Joan Gaycroft por su nombre completo? Hola a todos. Antes de comenzar, asegúrate de darle un like y suscribirte al canal. Y deja un comentario diciendo de dónde eres y a qué hora estás viendo. De esa manera YouTube seguirá mostrándote historias como esta. Ahora, comencemos. Soy la doctora Megan Callahan y he sido doctora de emergencia para niños durante más de 15 años en el Hospital Infantil de Oklahoma, en Oklahoma City. He tratado miles de casos, desde lesiones simples hasta accidentes realmente graves. Pero nada me preparó para lo que encontré el mes pasado, mientras limpiaba archivos antiguos en nuestra biblioteca médica. Estaba buscando antiguos registros médicos para una presentación cuando encontré un sobre sellado escondido dentro de un diario médico de los años 50. El sobre estaba marcado: Doctora Margaret Henley, relato personal del caso de Joan Gaycroft. Dentro había una carta escrita a mano, claramente por una doctora mayor, que describía lo que ella llamó el caso que atormentó toda mi carrera. La carta estaba fechada el 30 de junio de 1987, su último día como médica en ejercicio. Según los registros del hospital, la doctora Margaret Henley había sido doctora de emergencia para niños que trabajó en varios hospitales a lo largo de Oklahoma desde 1947 hasta que se retiró en 1987 a la edad de 68 años. Falleció en 2010 a los 91 años. Esto parece ser su historia final sobre un caso que había permanecido en sus pensamientos durante 40 años de práctica médica. Lo que sigue es la historia de la doctora Henley, escrita exactamente como ella la escribió en su último día de trabajo. Mi nombre es Dr. Margaret Henley y estoy escribiendo este relato el 30 de junio de 1987. Hoy es mi último día como médico en ejercicio. Después de 40 años cuidando a niños enfermos, cuelgo mi estetoscopio y me retiro del trabajo que ha definido toda mi vida adulta. Mientras empaco mi oficina, siento que necesito dejar un registro del caso que me ha atormentado cada día de mi carrera. El caso que cambió no solo la forma en que practico la medicina, sino quién soy como persona. Tenía solo 28 años cuando ocurrió, trabajando en mi primer trabajo como médico en el Hospital General de Woodward en Oklahoma. Era 9 de abril de 1947 y nada en mi formación médica podría haberme preparado para lo que sucedería en las próximas 72 horas. Woodward era un pueblo tranquilo de alrededor de 5,000 personas. El tipo de lugar donde todos se conocían. Y las emergencias médicas eran cosas normales que podías esperar. Accidentes en granjas, niños enfermos, algún que otro ataque al corazón. Eso cambió en 3 terribles minutos. A las 9:27 p.m. de esa noche de abril, un tornado F5, el tipo más poderoso de tornado que existe, trazó un camino de destrucción directamente por el corazón de Woodward. El tornado tenía casi 1 milla de ancho, con vientos por encima de 300 mph y se movió a través de nuestro pueblo como un gigante enfurecido, derribando todo a su paso. Estaba en casa cuando las sirenas comenzaron a aullar. Viviendo en Oklahoma, te acostumbras a las alertas de tornados. Pero algo sobre este se sentía diferente. El aire mismo parecía temblar, con una energía aterradora. Y el cielo se había vuelto de ese color verde enfermizo que las personas que estudian tormentas saben que significa problemas reales. Mi teléfono sonó a las 9:45 p.m. Era el Dr. Robert Matthews.
el médico principal del Hospital General de Woodward. Margaret, te necesitamos aquí ahora, dijo, su voz tensa por la preocupación. El tornado nos golpeó directamente. Tenemos docenas de personas heridas llegando y vamos a necesitar a todos los doctores que podamos conseguir. Me puse la ropa y conduje por calles que parecían una zona de guerra. Las casas se habían convertido en astillas. Los coches estaban volcados y enredados alrededor de postes telefónicos y pedazos rotos estaban esparcidos por todas partes. El propio hospital había sido dañado. Varias ventanas estaban rotas y parte del techo había desaparecido, pero el edificio era lo suficientemente fuerte como para seguir funcionando como nuestro centro de tratamiento de emergencia. La escena por dentro era un caos controlado. Las enfermeras estaban estableciendo áreas de tratamiento en los pasillos. Los voluntarios traían camillas y el sonido de niños llorando llenaba el aire. El doctor Matthews me brifó rápidamente mientras caminábamos por el departamento de emergencias. Tenemos al menos 40 personas heridas hasta ahora y más están llegando. Principalmente huesos rotos, cortes, lesiones en la cabeza. Pero Margaret se detuvo y bajó la voz. También tenemos varios niños que se han separado de sus familias. Algunos padres todavía están desaparecidos, posiblemente muertos. Vamos a necesitar mantener a estos niños cómodos mientras intentamos encontrar a sus familiares. Las siguientes horas fueron un torbellino de trabajo médico. Traté a un niño de 10 años con un brazo roto donde el hueso estaba expuesto, a una niña de 6 años con cortes graves en su cabeza y a unos gemelos que habían sido encontrados inconscientes bajo los escombros de su hogar colapsado. Era un trabajo agotador y desgarrador, pero también era por eso que había elegido ser doctora de niños, para estar allí para ellos en sus momentos más aterradores. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras la primera ola de personas heridas comenzaba a mejorar, la enfermera Patricia Collins se me acercó con un expediente en sus manos. Doctora Henley, tenemos 2 niños en la sala 7 que necesitan tu atención. Hermanas de 4 y 8 años fueron traídas hace aproximadamente 1 hora. Seguí a Patricia por el pasillo hasta la sala 7, que habíamos transformado en una sala de pediatría improvisada. La habitación tenía 4 camas, y en 2 de ellas estaba la escena más desgarradora que había visto esa noche. La niña mayor, que parecía tener alrededor de 8 años, estaba sentada en la cama con un vendaje alrededor de su cabeza. Tenía un hermoso cabello oscuro y grandes ojos inteligentes que parecían demasiado maduros para su edad. A pesar de sus obvias lesiones, estaba despierta y acariciaba suavemente la mano de la niña más pequeña en la cama junto a ella. La niña más joven, Joan Gaycroft, según su expediente, tenía 4 años, cabello rubio y piel pálida. Estaba despierta, pero parecía estar en estado de shock. Tenía un pequeño corte en la frente y lo que parecían ser moretones en sus brazos y piernas, pero nada que pareciera que la mataría. Hola, chicas, dije suavemente, acercándome a sus camas. Soy la doctora Henley. ¿Cómo se sienten? La niña mayor, Jerry, según su expediente, me miró con esos ojos serios. Me duele la cabeza, pero Joan no quiere hablar. No ha dicho nada desde que nos trajeron aquí. Saqué una silla entre sus camas y comencé a revisarlas. Jerry se había golpeado la cabeza y necesitaba varios puntos en el cuero cabelludo, pero sus respuestas cerebrales eran normales y claramente estaba pensando con claridad. Las lesiones físicas de Joan eran pequeñas. El corte en su frente solo necesitaba 2 puntos y sus moretones, aunque dolorosos, no mostraban ningún daño interno. Pero el estado mental de Joan era preocupante.
mostraba signos clásicos de shock severo. Miraba hacia adelante sin enfocar en nada. No respondía cuando le hablaban. Y su cuerpo estaba rígido por la tensión. Esto no era raro en niños que habían pasado por experiencias terribles, pero necesitaba un seguimiento cuidadoso. Jerry, ¿puedes decirme qué pasó? Pregunté suavemente. El rostro de la niña de 8 años se arrugó y comenzó a llorar en silencio. El viento llegó y nuestra casa comenzó a temblar. Mamá nos puso debajo de la mesa de la cocina, pero luego todo se volvió negro y hubo un ruido terrible. Cuando desperté, había hombres sacándonos de la madera y las cosas. ¿Y tus padres? ¿Estaban contigo? El llanto de Jerry se intensificó. Mamá estaba justo al lado nuestro, debajo de la mesa. Pero cuando los hombres nos encontraron, ella no se movía y papá se detuvo, tratando de dejar de llorar. Papá ni siquiera estaba allí. No sé dónde estaba papá. Se me rompió el corazón por estas niñas. Ya me habían informado sobre su situación por la enfermera que las llevó. Su madre, Helen Croft, había sido encontrada muerta en el lugar, asesinada instantáneamente cuando el techo de su casa se desplomó. El padrastro de Joan, el verdadero padre de Jerry, había resultado gravemente herido y estaba siendo operado en este momento. Los médicos no estaban seguros de si sobreviviría. Durante las siguientes horas, revisé a las niñas regularmente. Jerry estaba mejorando y a pesar de su tristeza, hablaba con las enfermeras e incluso logró comer un poco de sopa. Sin embargo, Joan permanecía en su estado congelado. Bebía agua cuando se le ofrecía, pero no hablaba, no miraba a nadie y no mostraba interés en lo que sucedía a su alrededor. Este tipo de shock mental en los niños no era raro después de desastres. La mente humana, especialmente la de un niño, a veces simplemente se apaga cuando se enfrenta a experiencias demasiado aterradoras para comprender. El tratamiento habitual consistía en proporcionar un lugar seguro y tranquilo y esperar a que el niño saliera lentamente del shock. La mayoría de los niños mejoraban en unos días a una semana, pero Joan era diferente. Había algo en su inmovilidad que se sentía más profundo que la típica respuesta al shock. Cuando miré en sus ojos, no vi la expresión vacía de shock que estaba acostumbrada a ver. En cambio, vi lo que parecía una profunda tristeza, como si entendiera exactamente lo que había sucedido y eligiera no enfrentarse a un mundo que se había vuelto demasiado doloroso de soportar. Alrededor de las 16 AM, mientras el sol comenzaba a salir sobre el pueblo destruido, me llamaron para atender a otros pacientes. El hospital seguía recibiendo heridos y había varios niños con heridas más graves que necesitaban ayuda de inmediato. Pedí a la enfermera Collins que revisara a John y Jerry cada hora y que me informara inmediatamente si había algún cambio. A las 10:30 am, regresé a la sala 7 y encontré a Jerry sentada en la cama, coloreando en un libro que uno de los voluntarios le había traído. Ella levantó la vista cuando entré y logró esbozar una pequeña sonrisa. ¿Cómo te sientes, cariño? Pregunté. Me duele la cabeza todavía, pero no tanto. Y estoy preocupada por Joan. Ella todavía no quiere hablarme. Miré hacia la cama de Joan. La niña de 4 años estaba acostada de lado, mirando hacia la pared en exactamente la misma posición en que había estado cuando me fui 4 horas antes. Su respiración era normal y parecía estar despierta, pero no mostraba señales de que supiera que yo estaba allí. Joan, cariño, soy la doctora Henley, dije suavemente, sentándome al borde de su cama.
Sé que has pasado por algo muy aterrador, pero ahora estás a salvo. ¿Puedes mirarme? No hubo respuesta. Coloqué suavemente mi mano en su hombro y ella no se apartó ni se movió. Pero tampoco se giró hacia mí. Era como si se hubiera adentrado tanto dentro de sí misma que el mundo exterior simplemente no existía para ella. Pasé los siguientes 20 minutos haciendo un chequeo cerebral más cuidadoso. Los reflejos de Joan eran normales. Sus ojos respondían adecuadamente a la luz y no había señales de daño en la cabeza más allá del pequeño corte en su frente. Físicamente estaba bien. Mentalmente, sin embargo, no podía ser alcanzada. Doctor Henley. Apareció la enfermera Collins en la puerta. Hay dos hombres aquí, preguntando por las niñas Croft. Dicen que son del Hospital St. Mary's en Oklahoma City y que están aquí para llevarse a las niñas. Esto no era inusual. El Hospital General de Woodward era un pequeño hospital con instalaciones limitadas para niños, y Oklahoma City tenía muchos mejores recursos para tratar a los niños en shock. Tenía sentido que se hicieran arreglos para trasladar a John y Jerry a un lugar que pudiera manejar mejor su atención a largo plazo. ¿Mostraron identificación adecuada?, pregunté. Sí, tienen papeles de transferencia y todo parece oficial. Están preguntando específicamente por llevarse a ambas niñas. Seguí a la enfermera Collins hasta la recepción principal, donde dos hombres en trajes oscuros estaban esperando. Parecían estar en sus 30 o principios de 40, ambos bien vestidos y de apariencia profesional. Uno era alto y delgado con cabello canoso y el otro era más bajo y robusto con un bigote. Caballeros, soy la doctora Henley, la médica de las niñas Croft. Entiendo que están aquí para organizar un traslado. El hombre más alto dio un paso adelante y me extendió la mano. Doctora Henley, soy el señor Anderson y este es el señor Webb. Estamos del Departamento de Transporte de Pacientes del Hospital St. Mary's en Oklahoma City. Hemos sido enviados para recoger a Joan Gay Croft y Jerry Croft para su traslado a nuestra unidad de trauma pediátrica. Me entregó un folder manila que contenía lo que parecían ser papeles de transferencia oficiales. La documentación parecía real. Tenía el membrete del Hospital St. Mary's, palabras médicas apropiadas y lo que parecían ser firmas reales de doctores en Oklahoma City. ¿Cómo supieron venir por estas niñas específicas?, pregunté. No hemos tenido tiempo para contactar a nadie sobre traslados aún. El señor Webb, el hombre más bajo, intervino. La Cruz Roja ha estado trabajando con hospitales en toda la región para encontrar niños que necesiten atención especial. Cuando supieron sobre la situación de las niñas Croft, perdiendo a su madre y con su padre en estado crítico, nos pidieron que las lleváramos a Oklahoma City, donde tenemos mejores servicios de salud mental para niños en shock. Esta explicación tenía sentido. La Cruz Roja estaba, de hecho, ayudando en las labores de socorro tras desastres en todo Oklahoma, y era lógico que quisieran asegurarse de que los niños sin padres recibieran la mejor atención posible. Necesito revisar su estado actual antes de poder aprobar cualquier traslado, dije. Joan, en particular, está sufriendo un shock mental severo. No ha hablado desde su llegada, y no estoy segura de que esté lo suficientemente estable para el transporte. Por supuesto, doctora, dijo el señor Anderson. Entendemos sus preocupaciones, pero tenemos a un psiquiatra infantil esperando en St. Mary's que se especializa en casos de shock como este. Cuanto antes podamos llevar a Joan a un tratamiento adecuado, mejor serán sus posibilidades de recuperación. No podía discutir esa lógica.
Si bien tenía algo de experiencia en psicología infantil, no era especialista y John claramente necesitaba más ayuda de la que podía proveer en nuestro pequeño hospital. Déjame revisarlas una vez más y luego podremos discutir los detalles del traslado, dije. Regresé a la sala 7, donde encontré a Jerry todavía coloreando y a John todavía yaciendo inmóvil de lado. Me senté entre sus camas y hablé con ambas niñas. Jerry, estos hombres están aquí para llevarte a ti y a Joan a un hospital más grande en Oklahoma City. Allí hay doctores que se especializan en ayudar a niños que han pasado por experiencias aterradoras como las tuyas. ¿Entiendes? Jerry asintió seriamente. ¿Podrán ayudar a Joan a empezar a hablar de nuevo? Eso espero, cariño. Tienen doctores que saben todo sobre ayudar a los niños que se sienten muy tristes y asustados. Me volví hacia Joan. Joan, cariño, ¿puedes oírme? Vamos a enviarte a un lugar donde hay doctores que pueden ayudarte a sentirte mejor. Estarás con Jerry, así que no estarás sola. El patrón de respiración de Joan cambió ligeramente y por un momento pensé que podría estar respondiendo a mi voz, pero no se dio la vuelta ni dio ninguna otra señal de que me hubiera oído. Regresé a la recepción principal donde los dos hombres estaban esperando pacientemente. Señor Anderson, estoy dispuesta a aprobar el traslado, pero tengo algunas condiciones. Primero, Joan está en un estado mental muy frágil. Necesitará supervisión constante durante el transporte. En segundo lugar, quiero ser contactada inmediatamente una vez que lleguen a St. Mary's para saber cómo están. Por supuesto, doctora, entendemos completamente sus preocupaciones. Hemos transportado muchos casos de shock y sabemos cómo manejar a niños en la condición de Joan. Una cosa más, dije. Quiero hablar directamente con el doctor que recibirá a las niñas en St. Mary's antes de que se vayan. El señor Anderson intercambió una rápida mirada con el señor Webb. Me temo que el doctor Morrison, el psiquiatra que tratará a las niñas, está actualmente en cirugía, pero puedo prometerle que lo está esperando y tenemos instrucciones específicas para su atención. Me hesité. Algo sobre la rápida mirada entre los dos hombres me había parecido extraño, pero no podía poner el dedo exactamente en lo que me inquietaba de ello. La documentación parecía real. Su explicación era razonable, y ciertamente era en el mejor interés de ambas niñas llevarlas a un lugar con mejores recursos. Está bien, dije finalmente. Déjenme ayudarlas a prepararse para el transporte. Regresamos a la sala 7, donde expliqué a Jerry que ella y John irían al hospital de Oklahoma City. Jerry parecía preocupada por irse, pero entendía que era necesario. Preparar a Joan para el transporte fue más desafiante. Ella seguía completamente irresponsive y tuvimos que vestirla y prepararla para el viaje, como si estuviera en coma. Los dos hombres fueron profesionales y gentiles en cómo trataron a ambas niñas. Trajeron una silla de ruedas para Joan y permitieron que Jerry caminara junto a ellas. Mientras se preparaban para irse, el señor Anderson se volvió hacia mí. Doctora Henley, gracias por cuidar también de estas niñas. Nos aseguraremos de que reciban la ayuda que necesitan. Por favor, llámame tan pronto como lleguen a Oklahoma City. Quiero saber cómo están. Por supuesto, deberíamos estar allí en unas 3 horas. Observé desde la entrada del hospital mientras cargaban a ambas niñas en un sedán oscuro. Jerry miró hacia atrás y me saludó a través de la ventana trasera. Joan estaba sentada en el asiento trasero junto a ella, mirando fijamente hacia adelante, aún perdida en el mundo interno al que había ido. El auto se alejó y
yo regresé con mis otros pacientes, el hospital seguía abrumado con víctimas del tornado y tenía docenas de otros niños que necesitaban mi atención. Pero a lo largo del resto de ese día me encontré pensando en Joan Gaycroft y preguntándome si había tomado la decisión correcta al permitir que la trasladaran a las 6 p.m., casi 9 horas después de que los hombres se fueran con las niñas. Llamé al Hospital St. Mary's en Oklahoma City. Hospital St. Mary's, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con el Dr. Morrison en su departamento de psiquiatría infantil. Soy la Dra. Margaret Henley del Hospital General de Woodward en relación con 2 niños que fueron trasladados a su instalación esta mañana. Por favor, manténgase en la línea mientras lo conecto. Después de unos minutos, la operadora volvió a la línea. Lo siento, doctora Henley, pero no tenemos un Dr. Morrison en nuestro departamento de psiquiatría. ¿Podría estar pensando en otro doctor? Una sensación fría comenzó a desarrollarse en mi estómago. No. Necesito revisar específicamente el estado de 2 niños que fueron trasladados desde Woodward General esta mañana. Joan Gaycroft, de 4 años, y Jerry Croft, de 8. Deberían haber llegado alrededor de la 1 p.m. Déjame revisar nuestros registros de admisiones. Hubo una larga pausa. No estoy mostrando ninguna admisión hoy de niños con esos nombres. ¿Estás segura de que fueron llevadas a St. Mary's? La sensación fría en mi estómago se convirtió en pánico total. Sí, las recogieron 2 hombres que dijeron que eran de su departamento de transporte de pacientes. Tenían documentos de transferencia con el membrete de su hospital. Dr. Henley, necesito transferirle a nuestro departamento de seguridad de inmediato. Dentro de 1 hora, el departamento de policía de Oklahoma City había contactado a la oficina del sheriff de Woodward y se inició una investigación completa. Los documentos de transferencia que los 2 hombres me habían mostrado fueron revisados por expertos y se encontraron como falsificaciones muy buenas. El Hospital St. Mary's confirmó que no tenían registro de los hombres, ningún conocimiento de un traslado planeado y ningún paciente que coincidiera con la descripción de Joan y Jerry Croft. Se llamó al FBI para investigar lo que ahora se trataba como un caso de secuestro. Los agentes me interrogaron extensamente sobre mis interacciones con los 2 hombres y proporcioné descripciones detalladas de cómo lucían, cómo actuaban y todo lo que me habían dicho. Pero a medida que avanzaba la investigación, empezaron a salir a la luz detalles inquietantes. El más importante era que los 2 hombres habían solicitado específicamente a Joan Gaycroft por su nombre cuando llegaron al hospital. No habían pedido las niñas Croft o las víctimas del tornado. Habían solicitado específicamente a Joan. Esto sugería que sabían exactamente quién era antes de llegar al hospital. En un pueblo pequeño como Woodward, era posible que se hubiera corrido la voz sobre las niñas que habían perdido a su madre en el tornado. Pero el hecho de que conocieran su nombre completo y que hubieran venido preparados con documentos falsificados específicamente para su traslado, sugería un nivel de planificación que era profundamente inquietante. La investigación reveló otro detalle preocupante. Cuando los agentes rastrearon la ruta que los hombres habrían tomado hacia Oklahoma City, encontraron a Jerry Croft en una estación de servicio a aproximadamente 20 millas de Woodward. Ella estaba ilesa, pero aterrorizada. Según su relato, los hombres se habían detenido en la estación de servicio y le dijeron que necesitaban hacer una llamada telefónica.
La habían llevado a Joan con ellos a la estación, supuestamente para usar el baño, pero nunca volvieron a salir. Jerry había esperado en el auto más de una hora antes de que un trabajador de la estación de servicio la notara y llamara a la policía. Cuando los oficiales llegaron, no encontraron señales de John ni de los dos hombres. El auto había sido abandonado y una investigación posterior mostró que había sido robado de un estacionamiento en Oklahoma City 3 días antes. Joan Gaycroft había desaparecido sin dejar rastro. La investigación del FBI continuó durante meses. Interrogaron a cada persona que había estado en el hospital ese día. Revisaron cada pieza de evidencia y siguieron cientos de pistas de personas que afirmaron haber visto a John o a los dos hombres. Pero ninguna de las pistas resultó efectiva. El caso recibió atención nacional. La fotografía de John apareció en periódicos de todo el país y el FBI la incluyó en su lista de niños desaparecidos. Pero a medida que los meses se convertían en años, la pista se enfrió. Lo que más me atormentaba sobre el caso no era solo el hecho de que John había desaparecido, sino darme cuenta de que había sido completamente engañada por los dos hombres. Parecían profesionales. Sus papeles parecían reales y su explicación tenía perfecto sentido. Actué en lo que creí eran los mejores intereses de John. Sin embargo, sin saberlo, le había entregado a personas que habían venido al hospital con el plan específico de llevarse a ella. La pregunta que me atormentaba era, ¿por qué yo? Tenía 4 años, estaba en estado de shock y no tenía conexiones familiares que la hubiesen hecho un objetivo para un secuestro ordinario. Su padrastro, suponiendo que sobreviviera a sus heridas, no tenía dinero ni influencia que hubiera hecho de Joan valiosa para un rescate. Los hombres claramente sabían quién era ella antes de llegar al hospital, lo que significaba que la habían apuntado específicamente. Pero, ¿por qué? A lo largo de los años, he desarrollado varias teorías, ninguna de las cuales es completamente satisfactoria. La primera posibilidad es que Joan había presenciado algo durante el tornado que alguien quería mantener en secreto. Quizás había visto algo en el caos y la destrucción que mostraba a alguien cometiendo un crimen, y el secuestro fue un intento de evitar que eventualmente dijera lo que había visto. Pero esta teoría tiene problemas. Joan no había hablado desde que llegó al hospital y no había manera de saber si alguna vez se recuperaría lo suficiente para ser un testigo creíble de algo. La segunda posibilidad es que Joan fue llevada para propósitos de adopción. En 1947, los procedimientos de adopción legal eran menos estrictos de lo que son hoy, y había un mercado ilegal para niños sanos y pequeños. Quizás los dos hombres trabajaban para alguien que quería una hija y habían solicitado específicamente a una niña pequeña que coincidiera con la descripción de Joan. Pero esta teoría también tiene problemas. ¿Por qué ir a tantas complicadas longitudes para falsificar documentos y pretender ser personal del hospital cuando había maneras legales de adoptar niños? Incluso en 1947, la tercera posibilidad, y la que más me inquieta, es que Joan fue llevada por alguien que la conocía antes del tornado. Quizás había sido apuntada por alguien que había estado planeando llevarla durante un tiempo, y el tornado simplemente había proporcionado la oportunidad perfecta. El caos y la confusión después del desastre habrían hecho fácil para alguien quitar a un niño de la comunidad sin ser notado. Pero esta teoría plantea las preguntas más inquietantes de todas.
¿quién hubiera conocido a John lo suficiente como para señalarla específicamente? ¿Y qué querían con una niña de 4 años? 23 años después, en 1970, recibí una carta que reavivó mi interés por el caso de Joan. La carta tenía un matasellos de Denver, Colorado, y no tenía dirección de retorno. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado en lo que parecía ser una vieja máquina de escribir. Doctora Henley, probablemente no me recuerda, pero fui uno de los niños que atendió después del tornado de Woodward en 1947. Quería que supiera que estoy bien y que nunca he olvidado su amabilidad durante ese tiempo terrible. También quería que supiera que Joan está segura y feliz. No recuerda mucho de lo que pasó, lo cual es probablemente lo mejor. Tiene una buena familia ahora y ha crecido para ser una joven maravillosa. Por favor, no intente encontrarla. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Un paciente agradecido. La carta no estaba firmada. Llevé la carta al FBI y realizaron un análisis exhaustivo. El papel era papel de máquina común disponible en cualquier tienda de suministros de oficina. Se determinó que la máquina de escribir era un modelo más antiguo, posiblemente de los años 40 o 50, pero había miles de tales máquinas en uso en todo el país. El matasellos mostraba que la carta había sido enviada desde Denver, pero eso no significaba necesariamente que el escritor estuviera ubicado allí. Lo más importante es que el FBI no pudo encontrar ninguna forma de verificar si la carta era real o falsa. La carta afirmaba ser de uno de los niños que había tratado después del tornado, pero no proporcionaba ningún detalle específico que hubiera verificado la identidad del escritor. Cualquiera que hubiera leído los informes periodísticos sobre el tornado y la desaparición de Joan podría haber escrito tal carta. Pero había algo en el tono de la carta que me parecía real. La referencia a mi amabilidad parecía genuina, y la afirmación de que Joan no recuerda mucho de lo que pasó parecía consistente con el shock mental que estaba experimentando la última vez que la vi. Si la carta era real, sugería que Joan había sido llevada por personas que realmente se preocuparon por su bienestar y le habían proporcionado un hogar amoroso. Pero también significaba que había estado viviendo bajo una falsa identidad durante más de 2 décadas, sin saber su verdadero origen. El FBI investigó la carta, pero no pudieron determinar si era real o falsa. El caso permaneció abierto, pero sin nuevas pistas a seguir. La investigación eventualmente se volvió inactiva. En 1999, más de 50 años después de la desaparición de Joan, recibí una llamada telefónica que volvió a llevar el caso a la atención. Un reportero de un periódico de Oklahoma me dijo que habían recibido un correo electrónico de una mujer que afirmaba ser Joan Gaycroft. La mujer dijo que había estado viviendo bajo un nombre diferente toda su vida adulta, pero que recientemente había aprendido la verdad sobre sus orígenes. Quería reunirse con la reportera para contar su historia. Me contactaron porque la mujer había mencionado específicamente mi nombre y había proporcionado detalles sobre su tratamiento médico que solo alguien que había estado allí podría haber conocido. La mujer aceptó entrevistarse con el reportero, pero en el último minuto cambió de opinión. Envió un correo electrónico final diciendo que había decidido que era mejor dejar el pasado en paz y luego desapareció nuevamente. Todos los intentos de rastrear el correo electrónico o contactar con ella nuevamente fueron infructuosos.
¿Era realmente Joan? Nunca lo sabré, pero nunca he dejado de preguntarme sobre esa niña que desapareció de mi hospital el 10 de abril de 1947. Nunca he dejado de cuestionar si podría haber hecho algo diferente, si debería haber sido más sospechosa de los dos hombres, si debería haber insistido en hablar directamente con el médico receptor antes de permitir el traslado. Al retirarme hoy, Joan Gaycroft tendría 44 años. Ha vivido toda una vida adulta bajo cualquier identidad que le hayan dado las personas que la llevaron. Podría tener hijos que no tienen idea de que su madre fue una vez una niña que sobrevivió a uno de los tornados más devastadores de Oklahoma, solo para desaparecer de una habitación del hospital 3 días después. El caso oficialmente sigue sin resolverse. El archivo del FBI sigue activo, aunque no han surgido nuevas pistas en los 20 años desde que recibí esa carta misteriosa. La desaparición de John ha sido presentada en revistas de crímenes reales y programas de radio, pero la pista se ha enfriado. Pero para mí, el caso de Joan representa algo más que solo un misterio sin resolver. Representa el momento en que aprendí que el mal puede presentarse en el disfraz más razonable, profesional y confiable. Los dos hombres que se llevaron a Joan no eran obviamente criminales o amenazantes. Eran educados, bien vestidos y aparentemente legítimos. Tenían documentos que parecían oficiales, explicaciones que tenían sentido y trataban a los niños con gentileza. Sin embargo, eran depredadores que habían llegado a mi hospital con la intención específica de llevarse a una niña de 4 años en estado de shock. Esta experiencia cambió cómo ejercí la medicina durante los siguientes 40 años. Me volví más sospechosa, más cuestionadora, más insistente en verificar credenciales y procedimientos. Algunos colegas dijeron que me volví demasiado protectora, y quizás tenían razón, pero nunca volví a permitir que un niño saliera de mi cuidado sin confirmar personalmente cada detalle de su traslado o alta. Porque en algún lugar ahí afuera hay una mujer que no sabe que su nombre fue una vez Joan Gaycroft, que sobrevivió al tornado de Woodward de 1947, que perdió a su madre y fue separada de su hermana, y que desapareció de una habitación de hospital bajo circunstancias que nunca se han explicado. Joan Gaycroft, donde quiera que estés, espero que estés a salvo. Espero que seas feliz. Y espero que algún día, de alguna manera, finalmente aprendamos lo que realmente te sucedió esa mañana de abril de 1947. Algunos misterios merecen ser resueltos, incluso si toma toda una vida. Dejo este relato con la esperanza de que los futuros médicos aprendan de mi experiencia y quizás algún día ayuden a resolver el misterio de lo que sucedió con Joan Gaycroft. Dr. Margaret Henley, 30 de junio de 1987. Último día de práctica. Después de leer el relato de jubilación de la Dr. Henley, me vi compelido a investigar el caso por mí mismo. Todo lo que ella describió concuerda con los registros históricos. El tornado de Woodward del 9 de abril de 1947 fue, de hecho, uno de los más mortales en la historia de Oklahoma, causando la muerte de 181 personas. Joan Gaycroft fue una niña real de 4 años que desapareció del Hospital General de Woodward el 10 de abril de 1947, bajo las mismas circunstancias que describió la doctora Henley. El archivo del caso del FBI permanece abierto hasta el día de hoy. Joan tendría ahora 82 años si sigue viva. Lo que más me impresiona del relato de la doctora Henley
es cómo este único caso moldeó toda su carrera de 40 años. Según los registros del hospital que encontré, la Dr. Henley efectivamente implementó algunas de las reglas de protección infantil más estrictas en Oklahoma después de 1947. Verificaba personalmente cada traslado, cada alta, cada persona que venía por cualquier niño bajo su cuidado. Sus colegas la describieron como casi obsesivamente protectora de sus jóvenes pacientes. Y ahora entiendo por qué. Como médico de emergencia infantil, no puedo imaginar el peso que llevó la Dr. Henley. Tomamos decisiones críticas todos los días que afectan la vida de los niños, generalmente con información incompleta y bajo una presión enorme. El hecho de que ella haya sido engañada por criminales sofisticados no la hace responsable de lo que le sucedió a Joan. Pero entiendo por qué llevó esa carga durante 40 años. La pregunta que me atormenta ahora, así como atormentó a la Dra. Henley, es ¿qué le sucedió a John Gaycroft? La carta de 1970 que ella mencionó sugiere que John pudo haber sobrevivido y vivido bajo una identidad diferente. Pero sin pruebas concretas, nunca podremos saber la verdad. Lo que sí sabemos es que en algún lugar de América puede haber una anciana que no tiene idea de que su desaparición como niña de 4 años desencadenó una de las investigaciones del FBI más grandes de la década de 1940 y que su historia ha sido contada y contada por personas que intentan entender cómo una niña podría simplemente desaparecer sin dejar rastro. Las últimas palabras de la Dr. Henley en su carta de jubilación han permanecido conmigo. Algunos misterios merecen ser resueltos, incluso si toma una vida entera. La desaparición de John Gaycroft sigue siendo uno de los casos sin resolver más escalofriantes en la historia de América. Y el relato de primera mano de la doctora Margaret Henley proporciona la descripción más detallada de lo que sucedió esa mañana de abril de 1947. Si estás viendo esto y sabes algo sobre John Gaycroft, o si eres John Gaycroft, por favor sabe que hay personas que nunca dejaron de preocuparse por lo que te sucedió. Tu historia importa y la verdad, sea cual sea, merece ser contada.